Jaime Orpiz fue notificado de la resolución que lo condena a cumplir, le ordena cumplir sus condenas en la cárcel. El ex senador de la UDI será el primer político en cumplir prisión efectiva por delitos de corrupción. Felipe Hernández nos tiene los detalles. Felipe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Felipe? Hola Roberto, Viviana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, es el primer político considerado como, que va a tener que ejercer su condena como en prisión efectiva. Esto al menos se nos ha señalado hace tan solo unos minutos que ya fue trasladado hasta el centro penitenciario Capitán Llaver. Esto es también aquí en la avenida Pedro Montt, muy cercano, a unos metros del centro de justicia. Hasta a las 9 de la mañana, pasadita a las 9 de la mañana, Jaime Orpiz, acompañado de su señora, Ana Luisa Joan, también de una de sus hijas y también de su nuevo abogado, Alejandro Espinosa, llegaron hasta el cuarto juzgado de garantía para ser notificados de la resolución del tercer tribunal oral en lo penal que dictaminó en su momento la condena en contra de Jaime Orpiz. ¿Sobre qué condenas estamos hablando? Puntualmente son 12 delitos que tienen que ver con fraude al fisco y también con cohecho. Por fraude al fisco fue condenado en calidad de autor en 5 años y 1 día. Todo esto por 6 delitos de fraude al fisco y también a 600 días de presidio efectivo por 2 delitos de cohecho, también en calidad de autor. Sin embargo, el tribunal accedió a abonarle 1.301 días que estuvo entonces Jaime Orpiz tanto en prisión preventiva, que fueron 40 días, en Capitán Llaver también, y el resto de su pena cumplida de prisión preventiva, hablamos de el arresto domiciliario que tuvo que someterse Jaime Orpiz durante el periodo en que se realizó tanto la investigación, la indagatoria, como también el juicio oral. Eso entonces hace que Jaime Orpiz deba cumplir prácticamente la mitad de la condena, la cual fue entonces ejecutoriado y que fue notificada en la jornada de hoy. Claro, les comentaba que había llegado con su esposa, con una de sus hijas y también con su abogado. Vamos a escuchar las palabras de la esposa de Jaime Orpiz, quien estaba muy afectada tras dejar a su marido en los tribunales para luego fuera entonces tomado por Gendarmería y derivado entonces a el centro penitenciario Capitán Llaver. Escuchemos las palabras de Ana Luisa Joan y también de Alejandro Espinosa, el abogado de Jaime Orpiz. Quiero decir que él entró solo a cumplir su pena por hechos que son delitos, pero que eran una práctica habitual en el mundo de la política. Eligió un camino propio, que era el de reconocer, el de asumir su responsabilidad. Había un ensañamiento inexplicable contra él. Aquí nunca hubo enriquecimiento personal, sino que el uso de las platas fue enteramente al pago de la actividad política y de las campañas políticas. Lo segundo, respecto del cohecho, como él ha dicho siempre, pagará con cárcel algo de lo que es inocente. Las instituciones destinadas y dispuestas por nuestro ordenamiento jurídico para la persecución penal, y en particular el Ministerio Público, respecto a algunos, han tenido una mano rigurosa, implacable, y respecto de otros se ha hecho vista gorda y se ha tenido una mano blanda. Y eso explica por qué, no obstante que el financiamiento ilegal de la política ha sido y fue una práctica generalizada de todos los sectores políticos, solamente una persona en Chile termine cumpliendo una pena privativa de libertad. Claro, ahí está entonces las palabras tanto de la esposa como también del abogado de Jaime Orpiz. Para ser más específico, en la situación penal o en la situación de las penas y las condenas, son 6 delitos consumados de fraude al fisco, y por lo cual entonces el tercer tribunal oral en lo penal en su momento lo condenó a 5 años y 1 día y también a 600 días de presidio por 2 delitos de cohechos también consumados, ambos delitos en calidad de autor Jaime
Orpiz. Entonces, con esto, ya les había mencionado, la situación de Jaime Orpiz es que deberá cumplir prácticamente 3 años, un poco más de 3 años y de presidio efectivo en Capitán Llaver. Eso es lo que se nos ha manifestado. Ahora, ¿cuál es el punto? El próximo jueves, los nuevos abogados, encabezados el equipo de abogados de Jaime Orpiz por Alejandro Espinosa, solicitaron una audiencia para solicitar el traslado de Jaime Orpiz. Esta se va a realizar entonces el próximo jueves al mediodía. Lo que se nos ha dicho, esto en calidad de trascendido, es que se solicitaría un traslado a un centro penitenciario de regiones. Es lo que tenemos al menos por ahora como información. No hay un punto específico, pero por ahora Jaime Orpiz entonces permanece en el centro penitenciario Capitán Llaver. Escuchemos más declaraciones que fueron entregadas tanto por la esposa de Jaime Orpiz como de su abogado. Aquí escuchen muy bien porque básicamente es la crítica que han realizado durante todo el proceso del caso Corpesca por parte de la defensa de Jaime Orpiz, la crítica dura hacia el Ministerio Público por su labor y por la investigación que realizaron y que finalmente determinó la culpabilidad de Jaime Orpiz y que fue finalmente ratificada por el Tribunal Oral en lo penal. Escuchemos las palabras nuevamente de la esposa y también del abogado de Jaime Orpiz. A veces un hombre bueno entra a la cárcel. Jaime no es perfecto, pero es un hombre bueno. Y aquí quiero decir que es absolutamente falso, con toda mi fuerza, la imagen que construyó y difundió la Fiscalía y todos sus querellantes respecto de este ícono de toda la maldad de la política en Chile, para finalmente terminar haciendo que fuera el único condenado, el que recurría todos los males de la política. Jaime Orpiz ha concurrido a presentarse al tribunal y a ponerse a disposición de la justicia a dar cumplimiento de la sentencia que le ha impuesto una pena privativa de libertad. Él ha quedado a disposición de Gendarmería y Gendarmería entiendo que hay un proceso de cuarentena de 10 días y se evaluará el penal donde en definitiva cumpla esta sentencia. ¿Ustedes solicitaron cuál? No, la solicitud nuestra es que se resguarde su integridad física y su salud como merece cualquier ciudadano expuesto a una pena privativa de libertad. Entonces será el centro penitenciario, como lo señalábamos anteriormente, Capitán Llaver, donde permanecerá al menos hasta el día jueves, cuando se realice entonces esta audiencia de solicitud de traslado para Jaime Orpiz, para que pueda entonces cumplir su condena, su pena en un centro penitenciario, al menos lo que se nos ha manifestado en regiones. Sería la solicitud que realizaría entonces la defensa del ex senador de la Unión Demócrata Independiente. Pero hay que señalar también un punto. En la jornada de ayer, bueno, fue la primera derrota que tuvo en estos prácticamente 48 horas Jaime Orpiz y fue finalmente el portazo que le dio la Corte de Apelaciones de Santiago a un requerimiento presentado, un recurso presentado por la defensa del ex senador de la UDI, considerando que solicitaban por parte de la defensa cumplir la condena de fraude al fisco de 5 años y 1 día en presidio efectivo, pero la pena de 600 días por el delito de cohecho o por los 2 delitos de cohecho consumado en calidad de autor, poder efectuar entonces el pago de esta condena en libertad vigilada. Finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó este recurso, este requerimiento presentado por la defensa de Jaime Orpiz, y ya tenemos entonces el desenlace de esta situación ocurrida durante esta jornada en la que Jaime Orpiz fue notificado que deberá cumplir entonces la prisión efectiva, el cumplimiento de prisión efectiva de sus 2 condenas, tanto de 5 años y 1 día por fraude al fisco y también de 600 días por 2 delitos de cohecho. Sobre este punto, sobre esta materia, la fiscal de alta complejidad de la Fiscalía Centro Norte, Jimena Chong, quien encabezó justamente las indagatorias y todo lo que fue el proceso judicial del caso Corpesca, se manifestó también y entregó algunas declaraciones. Las escuchamos. El tribunal dio orden de ingreso
y hace pocos minutos nos informaron, además, nos notificaron de una resolución en donde presenta el condenado nuevos abogados, y estos abogados solicitaron un cambio de unidad penal, para lo cual se definió una audiencia para el próximo día jueves 13 a las 12 horas. El condenado debe cumplir ambas condenas, privado de libertad sin pena sustitutiva, y se le concedió un abono de 1.301 días. Esto es un poco más de 3 años, eso significa que debe cumplir prácticamente la mitad de la condena, privado efectivamente de libertad en un centro penitenciario. El caso Corpesca el juicio oral del caso Corpesca estaba iniciándose. La defensa de Jaime Orpiz presentó un listado de personas que iban a ser testigos de esta causa. Entre ellos estaba el que estaba ejerciendo y que sigue ejerciendo como ministro de Justicia. Hablamos de Hernán Larraín, quien en ese momento era senador, luego fue incluso presidente de la UDI y bueno, fue citado entonces como testigo de la defensa de Jaime Orpiz. En marzo de 2019, cuando esto estaba iniciándose, tuvo una entrevista con CNN Chile. Ahí fue consultado por esta situación y en esa ocasión el ministro Hernán Larraín señaló que tenía plena confianza en la conducta de Jaime Orpiz. Esto le trajo un centenar de cuestionamientos al ministro de Justicia, ex senador, ex colega de labores con Jaime Orpiz. Y ayer Viviana Encina tuvo la posibilidad nuevamente de conversar con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. ¿Considerará nuevamente esas declaraciones? ¿Las tomará en consideración? ¿O quizás hay que poner la pelota contra el piso, como podría decirse popularmente? ¿Cuál fue la respuesta del ministro Hernán Larraín? Lo revisamos. Hay una pena de cárcel en este caso y por lo tanto se ha habido impunidades respecto de otras situaciones que pudieron haber terminado de esta misma forma. Eso es posible. No tengo todos los antecedentes. Este es un tema de mucha complejidad porque hemos vivido momentos distintos en la legislación sobre el financiamiento de la política. Yo espero que eso esté debidamente zanjado. Nosotros creemos que hay que terminar con el uso ilícito de los recursos en la política. Y eso está cada día mejor resguardado y mejor regulado. Ahí está entonces. Solamente para recordar, bueno, ya lo decíamos, Jaime Orpiz se convierte entonces en el primer político o expolítico que fue condenado por platas políticas, o los casos de platas políticas, pero a pena efectiva, a presidio efectivo. Sin embargo, no es el primero condenado, no es el primer condenado, porque hay que recordar que Jovino Noboa también tuvo que reconocer que había cometido delitos en esta materia y en juicio abreviado, bueno, fue condenado a 3 años de firma mensual y posteriormente, bueno, el año pasado falleció el ex presidente de la UDI, ex senador y uno de los coroneles, uno de los fundadores de la Unión Demócrata Independiente, Roberto Viviana. Bien, Felipe, muchísimas gracias.